Malasia parece un solo país en el mapa, pero en realidad no funciona como uno. En la costa oeste tienes Kuala Lumpur, Puerto Klang y la mayor parte de la industria del país concentrada en un área relativamente pequeña. Este lado maneja la mayoría del comercio, la manufactura y la actividad económica de Malasia. De hecho, solo el Valle de Klang aporta más del 30% del PIB de Malasia, convirtiéndolo en el motor económico de todo el país. Pero si vas a la costa este, las cosas cambian rápidamente. Hay menos industrias, menos infraestructura, un desarrollo más lento y, lo más importante, conexiones débiles con el resto del país. Estados como Kelantan, Terengganu y Pahang históricamente se han quedado rezagados en producción industrial y conectividad logística en comparación con el oeste. Ahora, aquí está el problema. Si quieres mover mercancías de la costa este a la oeste, no solo conduces en línea recta, tienes que rodear por rutas más largas, por caminos que nunca fueron diseñados para carga pesada a esta escala. Gran parte de la red vial existente, incluyendo la Ruta Federal 2 y antiguos pasos de montaña, tiene dificultades con el alto volumen de camiones pesados y las limitaciones del terreno. Y eso agrega tiempo, costos y limita el crecimiento. En algunos casos, el traslado de mercancías entre costas puede tomar más de entre 12 y 15 horas por carretera, dependiendo de las condiciones. Así que Malasia tomó una decisión: construir un ferrocarril de $16,000 millones que cruce directamente el país desde Puerto Klang, en la costa oeste, hasta el este. Un ferrocarril que se extiende por más de 660 kilómetros o alrededor de 410 millas, cruzando montañas, selva densa y algunos de los terrenos más difíciles de la región. Y China está ayudando a construirlo. Pero ¿cómo exactamente se supone que este ferrocarril va a solucionar un problema que ha existido durante décadas? ¿Y por qué se está construyendo a esta escala? El proyecto se llama Enlace Ferroviario de la Costa Este, o SRL. En esencia, es un ferrocarril de larga distancia que atraviesa la península de Malasia, conectando el principal centro económico del país en la costa oeste con el este menos desarrollado. La ruta completa tiene una longitud de aproximadamente 665 kilómetros o alrededor de 413 millas. Comienza cerca de Puerto Klang, el puerto más grande de Malasia, que maneja más de 13 millones de TEUs al año según datos recientes, lo que lo convierte en uno de los puertos más activos del sudeste asiático. Desde ahí, se dirige tierra adentro hacia la región de Kuala Lumpur. Desde ahí, avanza hacia el este cruzando la cadena montañosa central antes de llegar a Kuantan, en la costa este, y finalmente extendiéndose más al norte hacia Kota Bharu, cerca de la frontera con Tailandia. Así que, en lugar de rodear la península, la carga y los pasajeros podrán cruzarla directamente. Ahora, en cuanto al diseño, este no es un ferrocarril convencional y lento. Está construido usando vías de ancho estándar que miden 1435 milímetros de ancho, el mismo estándar que se utiliza en los sistemas ferroviarios de alta velocidad y de carga pesada a nivel mundial. Esto permite mayores velocidades, mejor estabilidad y cargas por eje más pesadas en comparación con la antigua red de vía métrica de Malasia. Se espera que los trenes de pasajeros alcancen velocidades de hasta aproximadamente 160 kilómetros por hora o alrededor de 100 millas por hora, mientras que los trenes de carga transportarán grandes volúmenes de mercancía a lo largo de largas distancias, con una capacidad proyectada de millones de toneladas anuales una vez que esté completamente en funcionamiento. Pero el ferrocarril en sí es solo parte del plan. A lo largo de la ruta se planean más de 20 estaciones, incluyendo centros principales y paradas regionales más pequeñas. Además, se están desarrollando múltiples terminales de carga, puertos interiores y centros logísticos. Estos están destinados a conectar las industrias directamente con el ferrocarril, reduciendo la necesidad de largos viajes en camión y haciendo que todo el sistema sea más eficiente. Algunos de estos centros logísticos están estratégicamente ubicados cerca de zonas industriales para atraer negocios de manufactura y distribución con el tiempo. En teoría, la ruta parece sencilla. Dibuja una línea de la costa oeste hacia el este, coloca las vías y conecta el país. Pero una vez que comienza la construcción, la realidad es muy diferente. Justo en el centro de la Malasia peninsular se encuentra la cordillera de Thi Duang Sa. No es solo una serie de colinas, es una cadena montañosa continua que se extiende por más de 480 kilómetros o alrededor de 298 millas, cubierta de densa selva tropical, con pendientes empinadas, terreno inestable en algunas áreas y lluvias intensas durante todo el año. Aquí es donde surge la mayor dificultad. Para que el ferrocarril cruce esta región, los ingenieros no pueden depender de vías rectas a nivel del suelo. Tienen que atravesar montañas, cruzar valles y evitar áreas donde el suelo no puede soportar infraestructura pesada. Eso significa túneles y puentes, muchos de ellos. El proyecto incluye más de 40 túneles en total, con una longitud combinada de más de 50 kilómetros o aproximadamente 31 millas. Uno de los túneles más largos por sí solo se extiende por más de 16 kilómetros o aproximadamente 10 millas
lo que lo convierte en uno de los túneles ferroviarios más largos del sudeste asiático. Estos túneles tienen que atravesar roca dura en algunas secciones y terrenos más blandos e inestables en otras, lo que requiere diferentes métodos de construcción a lo largo de la misma ruta, incluyendo máquinas tuneladoras y técnicas de perforación y voladura. Al mismo tiempo, grandes tramos del ferrocarril van sobre viaductos elevados. De hecho, aproximadamente entre el 30 y el 40% de la ruta implica puentes y estructuras elevadas. Estas estructuras elevan las vías sobre ríos, terrenos propensos a inundaciones y terrenos irregulares, manteniendo las líneas estables y operativas incluso durante condiciones climáticas extremas. Y el clima es un factor importante aquí. Malasia recibe precipitaciones anuales que superan los 2.500 milímetros en muchas regiones, especialmente durante las temporadas de monzones. Eso genera riesgos como deslizamientos de tierra, inundaciones y movimiento del suelo. Los ingenieros tienen que diseñar sistemas de drenaje, protección de taludes, muros de contención y sistemas de cimentación profunda que puedan soportar estas condiciones a largo plazo. Luego está el tema del acceso. Gran parte de la ruta pasa por zonas remotas con infraestructura existente limitada. Antes de que la construcción pueda siquiera comenzar en algunas secciones, se tienen que construir caminos temporales, campamentos para trabajadores y rutas de suministro solo para poder mover el equipo al lugar. Así que esto no es solo un proyecto ferroviario, es una operación de infraestructura a gran escala que ocurre a lo largo de cientos de kilómetros al mismo tiempo. Y eso lleva a otra pregunta: ¿por qué traer a China para hacerlo? ¿Y cuál es exactamente el papel de China en este proyecto? Para construir algo de esta magnitud, Malasia necesitaba más que solo un plan de construcción. Necesitaba financiamiento, capacidad técnica y un contratista que pudiera ejecutar cientos de kilómetros de obra al mismo tiempo. Aquí es donde entra China. El contratista principal del proyecto es China Communications Construction Company, una de las empresas constructoras más grandes del mundo, clasificada entre las principales firmas de infraestructura global por ingresos. Esta es la misma compañía involucrada en puertos, ferrocarriles, autopistas y grandes proyectos de infraestructura en Asia, África y Europa, incluyendo proyectos bajo la iniciativa de la Franja y la RUT. En cuanto al financiamiento, una parte significativa de los fondos proviene de préstamos respaldados por China, principalmente a través del Banco de Exportación e Importación de China, que ha financiado múltiples proyectos de infraestructura a gran escala en todo el mundo. Así que esto no es solo un proyecto local con contratistas extranjeros. Es una colaboración conjunta donde China proporciona tanto la capacidad de construcción como una gran parte del financiamiento. Pero aquí está lo importante. Malasia ha estado intentando mejorar la conectividad entre sus costas este y oeste durante décadas, con propuestas para enlaces ferroviarios transpeninsulares que se remontan a principios de los años 2000. La participación de China hizo posible avanzar a esta escala. Al mismo tiempo, este tipo de acuerdo plantea preguntas obvias. Cuando un proyecto es financiado y construido con una fuerte participación extranjera, especialmente a este nivel de costo, la gente comienza a preguntar sobre la deuda, el control y el impacto a largo plazo. Y eso es exactamente lo que pasó con el SRL, porque antes de que la construcción pudiera avanzar completamente, todo el proyecto se suspendió y luego se renegoció. Desde el principio, la magnitud del SRL vino acompañada de un precio elevado. El costo original se estimó en alrededor de 65.000 millones de ringgit malasios, que en ese momento eran aproximadamente 16.000 millones de dólares estadounidenses. Para un país del tamaño de Malasia, eso es un compromiso financiero importante, equivalente a varios puntos porcentuales de su PIB. Y durante un tiempo, la construcción avanzó. Pero luego, en 2018, todo cambió. Un nuevo gobierno llegó al poder, y una de sus primeras decisiones fue revisar los grandes proyectos de infraestructura, incluido el SRL. La preocupación era simple. ¿Era este proyecto demasiado caro para lo que ofrecía? Había preguntas sobre los términos de financiamiento, la deuda total, las tasas de interés y si el retorno económico esperado justificaría el costo. En ese momento la construcción se suspendió. Aquí es donde las cosas pudieron haber terminado. Los grandes proyectos como este no siempre se reanudan una vez que se detienen, especialmente cuando las prioridades políticas cambian. Pero en lugar de cancelarlo por completo, Malasia eligió un enfoque diferente. Renegociaron. El gobierno volvió a negociar con el contratista y renegoció los términos del proyecto. El costo total se redujo a alrededor de 44.000 millones de ringgit, acercándolo a 11.000 millones de dólares estadounidenses. Eso es una reducción de aproximadamente un tercio del costo original. Al mismo tiempo, se ajustaron partes de la ruta para mejorar la eficiencia y reducir la complejidad de la construcción.
Después de eso, la construcción se reanudó en 2019 y toda esta fase resalta algo importante sobre los megaproyectos. No solo dependen de la ingeniería, dependen de la política, el financiamiento y las expectativas económicas a largo plazo. A partir de 2026, la construcción está activa en varias secciones de la ruta al mismo tiempo. Las principales obras civiles ya están en marcha. Una de las partes más críticas del proyecto es la red de túneles a través de la cordillera de Tidwangsa. Estos túneles tardan más en completarse porque implican excavación continua, estabilización del terreno y revestimiento. El progreso aquí es constante, pero avanza a un ritmo controlado por motivos de seguridad y por las condiciones geológicas. Al mismo tiempo, en otras secciones donde el terreno es menos complejo, la construcción avanza más rápido. Ya hay estructuras visibles que están tomando forma, incluyendo tramos de puentes, segmentos elevados de vía y cimientos de estaciones. La fuerza laboral es una mezcla de trabajadores locales malayos e ingenieros y especialistas chinos, con miles de trabajadores desplegados en diferentes secciones del proyecto. Y eso importa a esta escala. Cuando estás construyendo más de 600 kilómetros de vías férreas, trabajar en varios frentes es la única manera de cumplir con el plazo previsto. Hablando del cronograma, el objetivo actual para la finalización es entre 2026 y 2027, con la posibilidad de aperturas por fases para ciertas secciones antes de que toda la línea esté completamente operativa. Eso significa que partes del ferrocarril podrían empezar a operar mientras la construcción continúa en otros lugares. Ahora, para entender dónde encaja el SRL a nivel global, tienes que mirar una de las rutas comerciales más importantes del mundo. El Estrecho de Malaca maneja una enorme parte del comercio global. Cada año, más de 90.000 embarcaciones pasan por este estrecho tramo de agua, transportando petróleo, materias primas y productos manufacturados entre Asia, el Medio Oriente y Europa. La costa oeste de Malasia se encuentra directamente en esta ruta. Esa es una de las principales razones por las que puertos como Puerto Klang se volvieron tan dominantes. Pero aquí es donde el SRL cambia la ecuación. En lugar de depender completamente de las rutas marítimas, Malasia puede mover parte de esa carga por tierra. Por ejemplo, un contenedor que llega a la costa oeste no siempre tiene que continuar su viaje por mar. Puede transferirse al tren, cruzar el país y llegar a la costa este más rápido que un barco rodeando la península, lo cual puede tomar varias horas adicionales dependiendo de la congestión. Esto crea lo que a menudo se llama un puente terrestre. Ahora es importante dejar claro aquí, este ferrocarril no está reemplazando el Estrecho de Malaca. El volumen del transporte marítimo global es demasiado grande para eso. Mover mercancías por mar siempre será más barato para largas distancias. La ventaja viene en casos específicos: carga con tiempos de entrega críticos, comercio regional dentro del sudeste asiático, situaciones donde los puertos están congestionados. En estos casos, incluso ahorrar unas horas o un día puede hacer la diferencia. También le da a Malasia más flexibilidad. En lugar de depender de una sola ruta, el país ahora tiene un camino alternativo para mover mercancías. Pero la pregunta más importante va más allá de Malasia, así que déjame preguntarte esto. ¿Qué significa cuando proyectos de esta magnitud se están construyendo con un fuerte financiamiento y construcción chinos? ¿Es simplemente la forma más rápida para que los países construyan la infraestructura que han necesitado durante décadas? ¿O poco a poco cambia quién tiene influencia sobre las redes de transporte clave de la región? Y si este modelo funciona en Malasia, ¿cuántos países más seguirán el mismo camino? Porque este no es el único ferrocarril en el que China está involucrada y no será el último. Cuéntanos qué piensas en los comentarios.